Muy buenas tardes a todos. Empezamos la transmisión de otra webinar. Sean bienvenidos. Hoy la temática se trata, el título en realidad de la webinar de la fecha es Aprendiendo sobre violencia de género. Los expositores que tenemos son la doctora Graciela Julia Angrimán, postdoctora en Derecho, doctora en Derecho Penal y Ciencias Penales, profesora en diversas universidades del país y Latinoamérica, profesora del Seminario de Derecho Penal y Género del posgrado de la UMSA y en la Diplomatura de Género y Gestión de la UNDEF, autora del libro Derecho de las Mujeres, Género y Prisión, y coautora de obras especializadas en género, jueza penal. Y también el doctor Julio César Báez, doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales, magíster en Derecho Económico, especialista en violencia familiar, autor y coautor de múltiples obras. Bienvenidos, doctores, ¿cómo están? Gracias. Hola, ¿qué tal? Un placer tenerlos aquí. Y voy a invitar a los espectadores que si tienen dudas o preguntas nos dejen en comentarios. Yo se las voy a transmitir a los doctores y cuando quieran podemos empezar con esta exposición. Perdón, estoy un poquito trabado hoy. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. A ver, en tiempos de pandemia, que estamos bajo un corset inmenso, que además, más que mostrarnos un problema sanitario, ha sacado una alfombra y ha mostrado como nunca las desigualdades sociales que atraviesan al mundo y las promete potenciar. Es así que atravesamos una situación a nivel global atravesada por desplazamientos sociales, productos de esta emergencia sanitaria y del hecho de que por la gran depresión económica, la mayoría de las personas del planeta están condenadas a las peores inequidades. Este escenario donde hay una intersección entre la discriminación de género y otras discriminaciones, nos interpela especialmente a analizar aquello que Naciones Unidas, ni bien fue declarada la pandemia, dio en conocer como la otra pandemia, la violencia de género. Sin embargo, esa expresión, que es bastante provocativa, no deja de ser problemática, porque los estudios feministas, no solo en el derecho, en el ámbito de la psicología, de la medicina, en el ámbito de la antropología, muy exponencialmente en la filosofía, en la sociología, los estudios de género han permitido develar que la causa de la violencia masculina no es un problema de enfermedad. No se cura ni con la vacuna de Oxford ni con la vacuna rusa. Es un problema mucho más complejo porque justamente es un orden de dominación de la mujer, el orden social patriarcal, el esqueleto de esa violencia. Entonces, con ese diagnóstico ya no podemos pensar en vacunas, en paliativos, en remedios, sino que hay que pensar en cambios estructurales que atraviesan todas las áreas del saber y que plantean nuevos desafíos, porque como lo ha dicho Judith Butler, el virus no discrimina, es este sistema opresor, patriarcal, que sí lo hace, y que promete justamente encontrar entre sus bajas a los sectores más vulnerabilizados de la sociedad. Por eso, esta propuesta de incorporar nuevas herramientas conceptuales, tal cual es la perspectiva de género, para dar comienzo de solución a
problemas que atraviesan a todas las áreas y ámbitos de la sociedad y a sus instituciones. Y replantearnos en cada ámbito cómo aplicar y cómo definir una política de género, porque las políticas de género no son concebidas solamente para revertir la discriminación histórica que ha expuesto a la mujer desde el origen de la historia, sino que es una categoría que interpela todas las discriminaciones y que sirve para construir franjas de ciudadanía. Así que bueno, con esta breve introducción le cedo entonces la palabra a mi querido colega, el profesor Julio Báez. Bueno, gracias Graciela, gracias también a la universidad, a todas, a todos, a todes, como se dicen ahora. Reconozco que a mí me sigue costando, me cuesta el lenguaje inclusivo utilizarlo, es una deuda pendiente que tengo. Creo igualmente que tenemos que tener políticas inclusivas en serio mucho más profundas que la que puede ser las categorías que pueda surgir del lenguaje, ¿no? El lenguaje, como decía Borges en su famosa obra El idioma de los argentinos, es una secuencia de palabras que se van articulando y que muchas veces van apareciendo nuevos conceptos que la propia evolución de la lengua no ha previsto o lo ha mantenido de manera letargada. Dicho esto, coincido con la doctora Agrimal, estamos en un momento de una revolución de género, pero una revolución pacífica, una revolución que nos tiene que convocar más que desunirnos, una revolución que no tiene que ser una grieta más, porque el problema de la violencia contra la mujer es en definitiva un problema de derechos humanos. Y acá estamos alcanzados todos, hombres y mujeres. No es una guerra de los hombres contra las mujeres, ni de las mujeres contra los hombres. Las mujeres son mucho más empoderadas y bienvenido sea este empoderamiento. Tenemos que converger hacia un punto de equilibrio. Que no haya femicidio como manifestación más radicalizada de la violencia sexista, pero tampoco que haya machicidio. Vayamos a una sociedad con valores, con puntos de equilibrio y con términos medios. Es cierto que ha habido una imposición biológica del hombre hacia la mujer en razón de una objetiva fuerza física, que discutirla es como discutir el sexo de los ángeles. Podemos analizar este fenómeno como una cuestión multicausal. Puede haber sido este retraimiento en los orígenes mismos de la civilización, cuando el hombre salió a buscar el alimento y se enfrentó a la rudeza de la naturaleza y recluyó, obviamente de manera involuntaria, quisiera creer, a la mujer a tareas menores y asumió un protagonismo superlativo que de ahí lo llevó a ser el guerrero en las guerras, situación impensable en una mujer al promediar de la antigua o la Edad Media. No nos olvidemos todas las peripecias, todos los escolios, todos los obstáculos que tuvo que pasar la recordada Julieta Lantieri cuando pretendió enrolarse en el ejército argentino y en las diversas instancias de la problemática que ella planteara, el dictamen del fiscal, ahora no recuerdo si es ante la Cámara, ante la Corte, dijo textualmente, no lo quiero recordar textualmente, la obligación de armarse en defensa de la Constitución Nacional alcanza solamente a los varones. Bueno, veamos estas cuestiones que hoy pueden parecer longevas, pero tienen menos de un siglo. A partir de los años 60 y 70 se ha amplificado, todavía a paso aletargado, todavía con definiciones pendientes, todavía, en definitiva, como una de las tantas deudas pendientes que tiene la democracia, que es generar una inclusión de la mujer en toda su amplitud. Que no haya ni techo de cristal, ni haya piso de barro para las mujeres.
La ley Micaela ha sido un punto fundante y un punto interesante. Nos ha obligado a todos los funcionarios de todos los estamentos, seguramente vamos a tener algún problema de implementación como toda la cuestión de servicios en Argentina, pero tenemos sí el marco fundante, a capacitarnos en materia de violencia de género. Voy a pasar un pequeño chivo en favor de la universidad. La UNSA me dio una facilidad, no sé si se llama beca, media beca, para poder realizar un posgrado justamente en violencia familiar de 1 año y medio, casi 2 años, donde pudimos notar la problemática de la violencia de género. Y es volver a lo que decía la doctora Angriman. La violencia de género es un problema cultural. El patriarcado está arraigado en nosotros. Nosotros, todos los que estamos acá compartiendo este espacio, nos vamos a morir dentro de las estructuras patriarcales. El proyecto es un proyecto de largo plazo. Que las sociedades que vienen tengan una cuestión inclusiva de la mujer en un nivel de paridad y exclusivamente de paridad, ¿no? En relación al hombre. Tengamos igualdad de acceso, igualdad de oportunidades, igualdad dentro de categorías que tienen contingencias propias. No es lo mismo un hombre, en mi caso, que vengo a trabajar, de una mujer que a su vez tiene la suerte de llevar en su seno a un nuevo ser que lo deseó, lo quiso, y la demanda de la criatura es prioritariamente respecto de la madre. Después podrá complementarse el padre. Y esto no es un ejercicio machista, sino todo lo contrario, tratar de nivelar en la interacción que tenemos que tener en la crianza de los hijos, tanto los hombres como las mujeres. Basta de techos de cristal. Mujeres que asciendan en paridad en la carrera pública o privada, en igual que los hombres. Basta de techo de barro. La mujer no puede descender en el peldaño social o en los escalamientos normativos en función de una concepción patriarcal y arraigada. La doctora Angriman y yo somos en principio abogados, después tendremos todos los recorridos académicos y funcionales que gracias a Dios pudimos obtener. Pero venimos de una formación donde el derecho ha estabilizado desigualdades sociales. Voy a dar algunos ejemplos para no aburrir. La dote de la mujer, recordemos antes de la reforma de la ley 17711, que el hombre era el administrador natural, esto en el derecho civil, el administrador natural del patrimonio de la mujer porque se la consideraba incapaz. No solamente era la dueña, la propietaria, la que lo recibía, la liderada, sino que por su condición se la desplazaba. Vamos a una disposición de orden penal. El Código Penal de 1891 facultaba al hombre a dar muerte a la mujer que la encontrara en pleno acto de adulterio. Esto pasó hace 1 siglo y medio, no nos podemos pensar que pasó en los primeros tiempos de la humanidad. Todavía tenemos algún resabio del patriarcado. Creo que en estas palabras o en este derrotero explicativo que tratamos de enunciar, vienen a cuento las reflexiones del teólogo alemán Romano Guardini, cuando decía, el tiempo prevalece sobre el espacio. Nosotros vamos a pasar por la vida, pero el desafío nuestro es generar una sociedad futura para nuestros hijos donde la mujer sea reivindicada. Tenemos avances. Berendo para violencia, CEDAW para discriminación. Pero claro, esto no basta por sí solo. Es una carta de derechos, una manifestación de buenas intenciones, bienvenida hasta su recepción, incluso la Convención contra la Mujer, los derechos de la mujer a nivel constitucional. Pero claro, si a un programa no lo abastecemos de políticas públicas, es como ir a una obra de teatro sin los actores y sin el público. Va a ser una carta de derechos, unas declaraciones fundantes. Creo que la naturaleza es más sabia de lo que parece. Poco a poco lo vamos perdiendo todo. Perdemos a los amigos, perdemos a los familiares
y por nuestra propia esencia en la vida, en esta vida terrena estamos de paso. La idea es construir para las generaciones futuras unas sociedades más justas, más igualitarias, y pensemos algo puntual en relación al tratamiento de la mujer. Salvo que alguien de los distinguidos convocados haya sido fecundado in vitro, todos descendemos de una mujer. Entonces, bueno, ¿por qué este castigo? ¿Por qué esta radicalización? ¿Por qué este colocarlo en el bando opuesto? Cierro con esto. Intentamos, a través de la Universidad del Museo Social Argentino, nuestra querida Universidad del Museo Social Argentino, y decimos querida porque es nuestra segunda casa, porque tanto la doctora Angrima como yo no somos egresados de esa universidad, pero la queremos un poco como si fuese nuestro segundo hogar. Ofrecemos una diplomatura que tiene un recorrido temático que ustedes lo van a poder consultar en toda su amplitud, pero tiene ejes: no techo de cristal, no piso de barro, ley Micaela, respetar y apuntalar las convenciones internacionales que nos rigen en las materias. En definitiva, construir una sociedad mejor que incluya a las mujeres que aún están incluidas y a los grupos vulnerables. Otra de las grandes deudas pendientes que tiene la democracia es incluir, bajo fuera de un líder demiúrgico, sino a través de los canales institucionales, aquellas sociedades que se sienten postergadas o soterradas, o que muchas veces el no tener alimento, el no llegar a fin de mes o el depender del empleo estatal, lo hace como estar en una suerte de calecita tramposa, donde las sortijas siempre las sacan los mismos. O tal vez imitando un banquete desdichado, donde cada vez hay más comensales que son sobrantes o descartables. Esta diplomatura que intentamos llevar adelante, insisto, van a tener mucha mayor información por los canales propios en cuanto a la calidad de los docentes que nos van a acompañar, intenta hacer una suerte de ola en el océano, en una lucha que es la lucha para erradicar el patriarcado en la que estamos todos. Gracias a la Universidad del Museo Social Argentino, gracias a la doctora Anglima por compartir estas breves palabras conmigo. Y bueno, si hay alguna duda, interrogante, cuestiones que hayan quedado bajo el túnel de la oscuridad, estamos acá para evacuarla con una reflexión final. Ojalá algún día podamos volver a tener estas reuniones face to face. Yo siempre digo que el túnel del Zoom no representa la presencialidad, porque el ordenador nos va a proveer de información, que es importante, pero esto no suplanta la emoción. La calidez personal, el abrazo del día a día, va a llegar en algún momento, cuando podamos derrotar a este enemigo disfuncional y etéreo que es el COVID-19, que se ha metido en nuestra vida alterando la lógica de las relaciones humanas. Pero este virus va a ser derrotado. Y una vez que sea derrotado, y voy a acudir a una parte de la cita del poema Esperanza del poeta Valdés, nos va a encontrar abrazando al amigo, pero también al desconocido. Y nos va a hacer entender cuál frágil es seguir vivo. Y me voy a apartar del poeta cuando dice, y nos devolverá mejores. No sé si nos devolverá mejores, nos va a devolver distinto. Ojalá esta apuesta que estamos realizando para de alguna manera y desde nuestro ámbito amplificar las políticas de género sea esta ola en el océano que les decía. Gracias por su distinguida atención. Hola, perfecto. Si hay algún espectador que quiere hacer alguna consulta a los doctores, siéntanse libres de hacerlo, es el momento. Hay muchos saludos de distintas partes del país. Bueno, están tímidos nuestros espectadores en el día de hoy.
Bueno, Alfredo, podemos ir tal vez respondiendo algunas de las cuestiones que he visto que tú me has mostrado en el chat, algunas de las preguntas, y me voy a adelantar para dejar descansar un poco al doctor Báez. Una es, ¿qué es el patriarcado? ¿No? Claro, o sea, el movimiento de mujeres ha provocado un tembladeral. Y esto es nuevo, esto pasó antes de ayer para la historia de la humanidad, porque como lo decía recién el doctor Báez, el reconocimiento de los derechos de las mujeres se remonta a 50 años, 70 años como mucho, y ha ido evolucionando muy lentamente y a los codazos. O sea que, si tenemos en cuenta la historia en general, las mujeres ingresamos al catálogo de ciudadanas ayer nomás, ¿no? Como dice la canción. ¿Y esto por qué es así? Bueno, justamente, ¿por qué? O sea, algo que ni al doctor Báez ni a mí, que no somos tan jóvenes, nos han enseñado en la facultad, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que la Revolución Francesa, que provocó una revolución integral, cultural, que se alzó contra la tortura, terminó diciendo las mujeres no son el bello sexo, deben quedarse en el hogar, no pueden estudiar, no deben trabajar, ni votar, ni ocupar cargos públicos? Bueno, la Revolución Francesa, el ideario iluminista es aquel donde, bajo la idea de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, socavó por primera vez la posibilidad de que las mujeres seamos reconocidas en igualdad de derechos con los hombres. Y esto nos da la pauta de que, por un lado, el derecho es un instrumento de un orden histórico en la humanidad de dominación de las mujeres. Como bien recién lo mencionara el profesor Báez. Pero además, esto también nos da la pauta de que eso no fue pasado por alto por las mujeres, porque en esa misma Revolución Francesa, donde muchas mujeres habían participado, reclamaron que así como se había aprobado la Convención de Derechos del Hombre y el Ciudadano, fuera aprobada la Convención de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Las mujeres que levantaron esta pancarta y escribieron esa primer declaración de derechos a las mujeres terminaron en la hoguera o en la guillotina, como pasó con Olimpia de Gouges. Esta referencia al derecho la utilizo porque justamente hay un consenso histórico y de ahí la importancia de comprender la categoría de género desde un plano multidisciplinario. La historia nos muestra de que no hubo sociedad matriarcal a lo largo de la historia de la humanidad, como lo ha estudiado, entre otras, Dora Barrancos, que le ha merecido un premio en universidades europeas. La historia de la humanidad muestra de que, y el derecho atestigua justamente que el patriarcado es un orden de dominación, así como en otro momento existió la esclavitud. Bueno, también desde el centro de la historia existe el patriarcado, un orden de opresión que, usando como excusa, naturalizando la función biológica de la mujer en la reproducción, a partir de ahí construyó la idea de que la mujer donde debía estar era bajo el cuidado de los niños y niñas y era el hombre quien debía estar en la esfera pública y la mujer
dentro del ámbito de lo doméstico. Y eso fue la fuente discursiva para generar todo un sistema de dominación sobre la mujer. Y en eso no nos podemos engañar. Pasa muchos cursos, el alumnado plantea, pero bueno, pero está Angela Merkel, hemos tenido mujeres en la primera magistratura, aún tenemos diputadas. Bueno, es cierto, las mujeres hemos conquistado muchos derechos a lo largo de la historia, pero todavía hay muchos desafíos pendientes, ¿sí? Y esto ha sido a través de luchas, ¿sí? Como se conquistan los derechos. Pero esto no nos tiene que llevar a engañar. Y en esto, yo siempre trazo una alerta, no tenemos que tener una mirada autorreferencial, es decir, tenemos que usar luces altas y tal vez poner también la mirada en las mujeres rurales. Yo soy jueza, trabajo de jueza en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, donde coexisten disímiles realidades, donde hay mujeres que no salen a trabajar porque sus parejas no se lo permiten, donde hay niñas que porque ven limitado el ejercicio a sus derechos sexuales y reproductivos por déficits muy graves en el ámbito de la educación y la salud, sufren el fenómeno que conocemos como el embarazo adolescente. Tienen hijos e hijas a partir de los 13, 14 años, abandonan sus estudios y eso genera que luego no puedan insertarse en el mercado laboral. Y las expone también al círculo de la violencia. Entonces, hay que abrir la mirada, tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de mirar las distintas realidades que atravesamos las distintas mujeres, porque la categoría mujer no es algo uniforme, ¿sí? Sino que está atravesada también por otras fuentes de discriminación, y esto nos exige justamente un esfuerzo superlativo a la hora de pensar y testear cómo educamos a nuestras hijas e hijos, cómo enseñamos y cómo es nuestro desempeño en cada ámbito, en el ámbito de la psicología, en el ámbito de las trabajadoras y trabajadores sociales, abogacía, medicina y demás. Y además, este pequeño paneo se quedaría corto si no hiciera mención a un fenómeno que, gracias a Dios, está cobrando mayor visibilidad, que es la discriminación que sufre la población LGTBI. Y en ese sentido, la presentación del doctor Báez tuvo un déficit muy grande porque justamente mi querido amigo y colega fue distinguido por la sentencia que ha pronunciado en el transvesticidio de Diana Zacayán. Esto es un pequeño paneíto y bueno, quiero abrir a que afloren otras voces. Bueno, por el momento no tenemos nuevas consultas. ¿No tenemos las consultas? No, por el momento no tenemos nuevas consultas. Entonces voy a complementar algo que dijo la doctora Grimal. Sí, es cierto. Esto empezó ayer, ¿no? En cuanto a los movimientos de liberación de la mujer respecto de la opresión que generó el patriarcado. La doctora Grimal habló de la Revolución Francesa con Olympe de Gouges. Realmente es paradigmático que un movimiento que fue el pensamiento iluminista y liberal por antonomasia, bajo las proclamas igualdad, fraternidad
y solidaridad haya excluido a las mujeres. Hizo Graciela referencia a Olin de Goix. Olin de Goix fue guillotinada porque lo único que intentó hacer fue estos derechos o nuevos derechos que se le dan al tercer Estado, recordemos que era el ingreso de la burguesía sobre, perdón, el ingreso del tercer Estado sobre los tres estamentos tradicionales, intentó capitalizarlo contra la mujer. Claro, tuvo la mala suerte que lo hizo cuando Robespierre ejerció su gobierno del terror. El terror que era necesario para consolidar la igualdad, la fraternidad y la solidaridad. Vaya paradoja. Declaraciones de derechos humanos. Tuvimos que esperar hasta 1948 para que haya una declaración formal de la ONU en que se entiende que somos humanos. En esto los animales nos han ganado desde el arco del tiempo. Son animales desde que fueron creados. Nosotros necesitamos llegar a 1948 para determinar una suerte de reconocimiento internacional. La doctora Grima dijo bien, el patriarcado es una nueva forma de esclavitud moderna. Tal vez no tenemos la conducción de los esclavos al caldazo o del caldazo al calabozo, pero sí tenemos una nueva forma de dominación encubierta. Dominación encubierta que, si recordamos las palabras de Pierre Bourdieu en su libro La dominación masculina, creo que era en la página 45 de la versión de Anagrama del 92, esta publicada en Barcelona, decía que hubo una cooperación de la mujer en esta lógica de la dominación, porque los dominados aplican una colaboración o cooperación a estas relaciones de lógicas de dominación. La mujer fue pasada desde el arco del tiempo. Pero me detengo en la esclavitud. No nos olvidemos que la esclavitud fue legitimada, no solamente la tradición aristotélica, donde había esclavos y había hombres, y en la categoría aristotélica la mujer era un intermedio entre el hombre y el esclavo, esto lo dice en la página 25 del libro La Política, sino que mediante pronunciamientos jurisprudenciales hemos avalado la esclavitud. Recordemos el famoso fallo Dred Scott de la Suprema Corte de los Estados Unidos con el voto del juez Taney. Se da la paradoja que cuando muere Marshall, vaya emblema de juez, lo sucede Taney, y Taney lidera un voto donde en definitiva la Corte Suprema de los Estados Unidos termina reivindicando la constitucionalidad de la esclavitud. Vamos a hacer una salvaguarda de nuestra nación. Nuestra Corte Suprema ha tenido desaciertos y desaciertos importantes. Uno de ellos emblemático fue la famosa acordada del año 30, cuando legitimó un gobierno de facto, un gobierno que se alzaba al poder por la toma de las armas, pero nunca por vía de derecho hubiese legitimado la esclavitud. Cierro con esto. Somos un país periférico, estamos ubicados en la periferia del mundo. Discutir esto es tan nocivo como discutir el sexo de los ángeles. Pero tenemos una ley señera, que es la ley 26.485, la ley de protección para la mujer, que es modelo y es copiada en muchas partes del mundo. Digo porque en un país que está pasando la crisis de la magnitud que está pasando, que el COVID-19 lo agarró al amparo de un desequilibrio de todas las variables económicas, de todas las variables sociales, con un incremento de la pobreza, con un incremento de la inflación, con un incremento de todos los tipos de déficit que podamos tener, primarios, secundarios, gemelos, tipos de cambio. En este marco estamos en la pandemia. Pero esta nación periférica puede darle al mundo la ley 26.485, señera en la región, copiada en la región. Es un punto de avance. Esto me hace acordar, ya que antes recordábamos a Borges, cuando Borges tuvo la gran genialidad de que no pretendió meter la literatura argentina en la universal, sino que pretendió meter la universalidad en la Argentina. Hay una frase de Borges que es un apotegma, cuando te dice el mar y la pampa de los ingleses.
está intentando meter la literatura mundial en nuestro suelo. Tengamos la ley 26485 como una ley ícono en la región. Voy a tomar algo a manera de chiste, pero creo que se complementa. Nos dieron el premio mundial a las tortas por nuestra querida chocotorta. Todos nos gusta la chocotorta y es difícil que alguien esté en desacuerdo con esto. Bueno, proyectemos la chocotorta, pero también proyectemos algunas cosas positivas, entre ellas la ley 26485, que es una ley modelo en la regulación de todos los tipos de violencia contra la mujer. El artículo 4 es claro. Se entiende por violencia de la mujer todo acto de violencia físico-psíquica que tienda a menguar en nuestros derechos. Sigamos con esta ley. Amplifiquemos los cursos al sol o al calor de la ley Micaela. Y volvemos a la orden del océano. Tal vez desde la UNSA podemos generar una suerte de granito de arena para lograr una sociedad menos desigual, más inclusiva, menos justa, pero con un rostro profundamente humano. Muchas gracias, doctor. Seguimos atentos a Facebook, a ver si hay alguna otra consulta. Por el momento, comentarios, pero no consultas. Agradecimientos a ambos. Bueno, no sé si tienen algo más que agregar, doctores. Julio. No, una reflexión, ¿no? Si no hay ¿Sí? más consultas, o los dejamos a todos dormidos, o fuimos tan eruditos que no hay nada más que consultar. Me quedo con la primera solución y te cedo la palabra. El mundo está evolucionando, ¿no? Dramáticamente. Y asistimos a una depresión casi sin precedentes. En Europa, por ejemplo, en España, solo el 30% de las personas jóvenes menores de 40 años tienen empleo estable. El resto están gozando de subsidios estatales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando comenzó esta pandemia, nos alertaba de que el continente americano es la zona más desigual del planeta. Y de ahí nos advirtió que esto, de la mano de la COVID-19, iba a aparejar mayores índices de violencia a todo nivel. Violencia institucional, violencia racial, o sea, el supremacismo blanco, violencia de género y violencia trans. La violencia contra las mujeres y contra las que se adoptan por su identidad genérica la condición de mujer, es un problema estructural que nos afecta a todas las mujeres, sin distinción de edad, raza, etnia, origen social, pero no todas tenemos los mismos recursos para afrontarlas, y donde interfieren un conjunto de factores. Es verdad, las mujeres estamos ganando terreno, pero es a los codazos y, como siempre digo, que no nos engañen con espejitos de colores, porque yo, por ejemplo, puedo hablar del ámbito de la justicia, que es en el cual me despliego, y realmente, no por casualidad,
en las Cortes Supremas, en los niveles de mayor concentración de poder, donde realmente se toman las decisiones gravitantes, importantes. La justicia federal, por ejemplo, las mujeres casi no tenemos presencia, ni las mujeres ni los grupos infravulnerabilizados, ¿no? No conocemos juezas trans, por ejemplo. Esto nos da la pauta de que, como decía recién el profesor Báez, es verdad, y como dice Gargarella, Argentina está a la vanguardia del reconocimiento de derechos humanos de las mujeres llenamos las plazas, luchamos incesantemente con barbijo, sin barbijo, por nuestros derechos, y también tenemos como aliados a muchos jóvenes y hombres, que son aliados estratégicos, porque no queremos construir un mundo de enemigos, sino que queremos construir un mundo sin discriminación, que es lo más importante. Que sin duda, como decía recién el profesor Báez, es posiblemente que nosotros no vamos a presenciar un mundo así, pero estamos dispuestos a dar la batalla. Y esto nos desafía desde el ámbito científico a hurgar en nuevas herramientas conceptuales. Nosotros hemos hecho posgrados en universidades europeas y los estudios de género tienen cada vez más presencia en todas las universidades, en económicas, en medicina, en psicología, ni hablar en derecho, porque atraviesa a todos los saberes. Por eso agradezco a la Universidad del Museo Social Argentino que desde un ámbito plural, democrático, amplio, nos ha convocado al profesor Báez y a mí para dar cuerpo a esta diplomatura de género, donde habrá profesoras y profesores de la primer talla que serán, ya se han comprometido, como Diana Mafía, para ofrecer sus clases. Con esto, por lo menos en lo que a mí concierne, me despido. José Julio, si querés agregar algo. No, me gusta, que me parece que corresponde que cierres vos, y además, no hay más que decir, ¿no? Creo que fue bastante compactado y erudito a la vez. Me parece que si no hay preguntas, quedamos para encontrarnos en Dios mediante, al que le interese obviamente, en la diplomatura, que va a tener estos ejes que vinimos tratando de explicar de la manera más didáctica posible, pero que si recorren el programa, si recorren la calidad de docentes, obviamente esto lo dejamos en manos de las autoridades de la UMSA, la parte logístico-administrativa, van a llegar a la conclusión o van a constatar que la gran mayoría de los interrogantes que se les plantea los van a tener evacuados allí. No digo todos, porque esta es una actividad humana, y la actividad humana tiene yerros de los cuales seguramente nos vamos a hacer cargo. La perfección y la creación está para Dios, nuestro conocimiento es derivado, adaptado, y seguramente en este proceso de adaptación podremos cometer algunos errores que seguramente la interacción con ustedes y la calidad de docente va a limar a su mínima expresión. Muchas gracias, doctores. Agradecimientos. Hay varios comentarios. Pero también estamos en tiempo. Nada más que agradecer la presencia de ambos, doctor, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a todos los espectadores que nos siguieron, y a UMSA. Y los esperamos pronto otra vez, para alguna otra actividad. Obviamente que están todos invitados a la diplomatura que llevará adelante UMSA,
y a este espacio de webinar, por supuesto. Bueno, un gusto y hasta pronto. Que estén todos y todas muy bien. Un gustazo y gracias, Alfredito. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.